Muy bien. Rápidamente, tal vez una de las cosas que creo que vale la pena aclarar, chicos, yo también voy aprendiendo con ustedes, es la incorporación de la incertidumbre tipo B a lo que es los métodos correlacionados, digamos, a través de lo que es correlaciones de variables. Entonces vamos a revisarlo rápidamente. Vamos con la aproximación número 1, ¿verdad? Veamos la fórmula completa. Cuando usted quiere calcular la incertidumbre estándar combinada por este método, vos tenés que incluir dos partes. La primera parte justamente tiene que ver con la evaluación tipo B de incertidumbre. Vamos a representarlo de esta manera. Aquí vamos a meter de alguna manera lo que sería las incertidumbres por tipo B o tipo B. ¿Qué significa esto? Que aquí puede ir calibración, deriva, etc. No incluye la evaluación tipo A de incertidumbres. A ese término vamos a sumar la parte que podríamos sumar la parte asociada a términos de orden superior. Los términos de orden superior, digamos que los vamos a despreciar, se podrían sumar, ¿verdad? Pero eso de orden superior no tiene que ver con correlaciones. Me interesa aclarar la parte de correlaciones, ¿verdad? Ok, para la parte de correlaciones tenemos esto. Y vamos a comentarlo un poco. Tenemos este término, pero este término, ¿cuándo surge y qué le falta? Tal vez eso es una de las cosas que es importante. El término de covarianzas por sí solo es inútil. Es decir, si usted solo calcula covarianzas, eso no me dice nada. ¿Verdad? Donde esto tiene sentido es cuando yo sumo acá las evaluaciones por incertidumbre tipo A. Entonces hay un término aquí que voy a ponerlo en color azul que tiene que estar acá, que es básicamente la evaluación tipo A de incertidumbre. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a aclarar que estas son tipo B y que estas son tipo A, ¿verdad? Entonces esta parte de aquí son las incertidumbres tipo A. ¿Qué implica esto? Repetibilidad. Ok, repetibilidad. Entonces, toda esta es la expresión sin considerar términos de orden superior, ¿verdad? Que usualmente en la gran mayoría de casos tienden a ser despreciables. Pero entonces aquí, esto que tenemos acá, esta parte que tenemos aquí, es lo que nosotros realmente tenemos como evaluación de la incertidumbre tipo A. Okay. En la evaluación de incertidumbre tipo A tenemos lo siguiente. Retornando claramente, por ejemplo, el caso del examen. Usted tiene la densidad en función de presión y temperatura. Hay una incertidumbre de repetibilidad por presión y repetibilidad por temperatura. Esas son estas que vienen aquí. Pero como están correlacionadas entre sí, hay que sumarles este término. Y este término puede ser positivo o puede ser negativo. Usualmente, cuando hay una correlación alta, ese término puede ser negativo. Y eso es lo que hace que si usted evalúa este término solo, pues no tenga sentido, ¿verdad? De hecho, si usted se pone a pensar en esto, chicos, esta es una forma en que usted tiene que pensar. Supongamos que la evaluación por tipo B es despreciable. No tendría sentido que la covarianza implique todas las incertidumbres por evaluación tipo A, porque nos va a dar la raíz cuadrada de un número que es negativo. De hecho, digamos, lo que hace esto, que es el término de covarianzas, esto es el término de toda la covarianza, esto que está aquí, que viene desde el 2 hasta acá, todo es el término de covarianza, el pedacito que está aquí, lo que hace es corregir las incertidumbres por evaluación tipo A para compensar el hecho de que están correlacionadas entre sí. De hecho, usted podría pensar, por ejemplo, si yo no considerara este término que está aquí, lo que voy a hacer es sobreestimar la incertidumbre más bien. Porque el término de covarianza lo que me hace es reducir
la incertidumbre considerando el hecho de que son magnitudes correlacionadas. Este método, evidentemente, yo no lo promuevo. Y una de las cosas que yo quisiera que, esto es más moral que otra cosa, ¿verdad? Pero yo quisiera que ustedes evitaran siempre utilizar este método. Hay situaciones donde no nos queda de otra que utilizarlo, por la naturaleza de los datos que uno está tomando, ¿verdad? Porque a veces uno puede creer que las variables las está midiendo de manera independiente y cuando ya te pones a analizar los datos, resulta que no están independientes y de repente quitar esa correlación no es tan sencillo. Ese es el método tipo 1, ¿verdad? El segundo método, ya vamos a hablar un poquitito en ese método también, en cómo estimar, cómo calcular el mejor estimador, pero en el segundo método, pues básicamente nosotros vamos a hacer lo siguiente. Sí. A ver, cuénteme. Para uno utilizar el método 1, digamos, tiene que separar incertidumbre tipo A y tipo B. Sí. No las puede... Se podría hacer, matemáticamente es lo mismo, pero conceptualmente son distintas. El efecto que vos tenés de la tipo A y tipo B es diferente. Es diferente. Ahora, ahí sí, matemáticamente usted llega y suma esto con esto, eso hablaba con Ariel ayer, y va a dar el mismo resultado. Pero realmente los efectos son independientes. Y de hecho, en el ejercicio que les voy a dejar, manejamos por separado la tipo A y tipo B, porque si no, no tenemos cómo compararlas. Pero matemáticamente dan igual. ¿Está bien? Yo lo veo muy sorpreso, o sea, yo tengo dos términos muy parecidos. Sí. Primero, tipo B. O sea, matemáticamente de fórmula, ¿Sí? daría lo mismo tener un solo término de primer orden con la suma geométrica de ambos. En primer orden, sí. Sí, porque vamos, en el primer orden nada más da. En el primer orden está sumando esto con esto que está aquí. ¿Ok? Pero sí, en el primer orden. En términos de orden superior, primero hay que ver si el término es importante. Y si fuera importante, el término de orden superior se suele solo incluir la evaluación tipo B. Bueno, se puede incluir solo la evaluación tipo B. Los términos de orden superior, chicos, a ver, voy a serles honestos en esto. Yo les he dado mucha bola, pero rara vez se utilizan. Porque en general, la mayoría de modelos que nosotros trabajamos tienen una alta linealidad y no consideran la parte de términos de orden superior. Pero en términos de orden superior se suele considerar los términos solamente de la evaluación tipo B. ¿Verdad? Porque la tipo A tenemos un enfoque aparte. Lo que es la evaluación tipo A, este es el enfoque. ¿Verdad? Ese es el enfoque que tenemos en la evaluación tipo A. Ahora, vámonos, chicos, a ver qué pasa en el método tipo 2 y retomamos esa idea suya, Alejandro. En el tipo 2, vos lo que tenés es las evaluaciones por incertidumbre, por método tipo B, que es esta primera relación. Está ahí claro, ¿verdad? Esto estamos hablando que sería incertidumbres tipo B. A estas incertidumbres tipo B, lo que uno debe sumar al final es un término, vamos a ponerlo tal vez en color azul, ¿verdad? Asociado a la repetibilidad de Y. ¿Okay? Y aquí voy a explicarlo un poquito más porque esta es la parte que me interesa que quede clara. Usted dice, bueno, aquí queda evaluada la incertidumbre tipo A. O sea, mágicamente, dentro de un término que es la desviación estándar de los valores del mensurando, desviación estándar experimental de la media, es decir, para cada densidad del aire vamos a tener un valor de densidad y de ello sacamos la desviación estándar experimental de la media. Este proceso, que parece orgánico y natural, evita todo esto que está aquí. Evita todo esto que está aquí. Incluso nos elimina estos coeficientes de sensibilidad. Porque vea que aquí usted tendría que tener los coeficientes de sensibilidad, por ejemplo, de presión y temperatura, para poder evaluar repetibilidad. Aquí no. Aquí con este término queda integrada toda la correlación. Y por eso es que el método tipo evaluación por el método tipo 2 es muchísimo más sencillo. Ahora, vamos a los términos de orden superior, chicos. Si usted mete aquí los términos de orden superior, no metemos las incertidumbres de repetibilidad. Aquí se ve muy claro, porque la repetibilidad la estamos tratando por separado. Aquí se mete evaluación tipo B, ¿verdad?
lo mismo que podríamos tener arriba. ¿Ves? Ok, eso es la aclaración, ¿de acuerdo? Con respecto a la forma de calcular el mejor estimador, chicos, la GUM nos dice que, por ejemplo, en general, si usted va a calcular aquí el mejor estimador, se suele hacer en términos de los promedios de cada una de estas variables. Y si es necesario, considerar una correccioncita en términos de orden superior. Sin embargo, aquí, cuando usted calcula el mejor estimador, es básicamente un promedio de igual 1 hasta las n variables que usted tenga, ¿verdad? De los y sub i, digamos, dividido todo esto entre n. Es un promedio, digamos, para verlo en el caso particular del examen, es un promedio de las densidades. En cambio aquí es calcular un promedio a partir de la densidad, del promedio de temperatura y del promedio de presión, que es diferente, ¿verdad? El método tipo 1 tiende a ser más complejo, yo sé. Tiende a implicar un poquito más de problemas, sí, yo lo sé. Y de repente la idea de que uno lo estudie es para poder aplicar una metodología que sea sencilla, ¿verdad? Hay uno de los principios que utilizamos dentro de la ciencia que es la navaja de Ockham. Ustedes lo han oído, sí. Navaja de Ockham dice que si usted tiene dos métodos para hacer las cosas, use el más fácil. Ahora, vamos a otra parte filosófica, ya, digamos, eso es lo que hay que hacer. ¿Qué sentido entonces tiene estudiar los dos métodos? ¿Y por qué no nos enseñaron solo el dos? Porque, chicos, históricamente hubo prejuicios con el método tipo 1 en los años 90. Hubo prejuicios, o sea, la gente estaba muy enfrascada en calcular covarianzas y los estadísticos se metieron mucho con eso. Y cuando se genera el primer documento de la GUM, una de las discusiones que se tuvo fuertes fue cuál de los dos métodos es el correcto para poder estimar incertidumbres. Los dos métodos llegan a la misma conclusión. Y la GUM, aunque no te lo dice, lo que en el fondo te dice cuando usted la lee es: los dos métodos deberían conducir prácticamente a lo mismo. En términos más pragmáticos, chicos, y esto no sé si debería decirlo, pues yo creo que ya ustedes son personas maduras, rara vez emplean los términos de orden superior. Solo se consideran cuando los términos del primer orden son realmente pequeños y despreciables. Mira, cuando usted está en puntos críticos, como el problema que yo les puse en el examen, el primero, ¿verdad? Donde los términos del primer orden, evidentemente, pasaba algo raro en ese problema, no sé si ustedes lo notaron, que cuando usted solo toma en cuenta los términos del primer orden, la incertidumbre solo dependía de la longitud y no dependía del ángulo. Entonces usted podía tener un ángulo de una cantidad de grados inconmensurable que no le afectaba la incertidumbre. Eso es porque los términos de orden superior no están bien considerados. Entonces hay casos muy particulares, pero muy particulares, donde puede ser que los términos de orden superior sean importantes. Dentro de la metrología industrial, chicos, son pocos los casos donde usted considera eso, los términos de orden superior, y son poquitos los casos donde usted considera la evaluación tipo A de incertidumbre, pero sí los hay. Sobre todo cuando algunos laboratorios deciden trabajar, por ejemplo, análisis de condiciones ambientales. Y usted lo que tiene es temperatura, presión y humedad promedio de un histórico muy grande. Entonces, de repente, entrarle por el método tipo 1 puede ser un poquito más, podría ser conveniente, no la única manera, ¿verdad? ¿Está bien? Pues eso es lo primero que quería aclarar. Para los que llegaron tarde, entonces voy a dejar un ejercicio adicional, ¿verdad? Que lo dejo seguramente entre jueves y viernes, me lo traen la próxima semana y eso lo vamos a sumar a la nota del examen. Ese ejercicio sumaría 15 puntos adicionales si lo tienen bueno, que espero que todo el mundo lo tenga bueno. Y nada más quería aclarar este asunto por aquí. ¿Está bien? ¿Puedes repetir ese caso de cuando dice que la aproximación número 1 podría ser más conveniente? Cuando usted tiene toda la información, cuando usted tiene las covarianzas, o sea, los coeficientes de correlación y los promedios de todas las variables. Entonces, de repente sale más fácil desde ahí reconstruir la incertidumbre que irse dato por dato a calcular un mensurando. Pero solo en ese caso, Gabriel, que no son muchos casos tampoco. ¿Está bien? Bueno, otro asunto. Entonces, eso por ahí estamos, ¿verdad? Chicos, para efectos de lo del proyecto del curso, yo voy a enviarles la plantilla, creo que no se las he subido, que vamos a utilizar para el curso. La plantilla va a ser una plantilla en látex donde están todas las instrucciones, más que todo lo que tienen que redactar dentro del informe. No ha cambiado mucho respecto a la del año pasado.
Pero entonces, ahí está la rúbrica de calificación. El informe se califica en una rúbrica de 0 a 100. Entonces va a dar un valor, digamos, qué sé yo, el título vale un 2%, la introducción tanto, los objetivos tanto. La idea es que aprendamos a hacer un informe formal. Por alguna razón, y no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes, en esta carrera como que no hay una formación muy fuerte en lo que es redacción de informes. No sé cómo lo han sentido ustedes, ¿verdad? Y yo quisiera que aprendamos a hacer informes un poco pues, más formales. Un informe formal, chicos, debe leerse máximo media hora, 20 minutos, media hora. Entonces, un informe de 100 páginas no está bien. Puede tener 100 páginas con anexos. Con anexos usted puede meter 500 páginas si quiere. Pero el informe, que va desde la introducción a la conclusión, debe leerse de 20 minutos a máximo media hora. ¿Qué significa eso? Que un informe no debería tener en su cuerpo, quitando la portada y quitando los anexos, 35 o 40 páginas. Ya 40 páginas me parece un informe excesivo. Y una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo a hacer es tratar de redactar nuestras ideas de forma concreta. A veces redactar menos cuesta un poquito más de trabajo, pero es parte de lo que yo quisiera que ustedes trabajaran. Dentro de la temática, chicos, la única restricción que voy a poner es que desarrollemos un proyecto en el que tengamos que realizar una medición real de la cual podamos preparar uno o varios presupuestos de incertidumbres. Y la medición, chicos, tiene que tener un objetivo claro. Entonces, ese es el asunto. Les voy a pedir eso. Preparar un presupuesto de incertidumbres con mediciones reales de repente implica simplificaciones. Hay cosas que tal vez no vamos a conocer tan bien, hay cosas que vamos a tener que suponer, tal vez el error máximo del equipo lo conocemos y no la deriva, tal vez no sea sano incorporar una deriva, tal vez sí sea sano incorporar una deriva, etcétera. Pero básicamente lo que yo quisiera de este curso es que ustedes se lleven un problema concreto en el que ustedes van a presentar un presupuesto de incertidumbres. Entonces, lo que yo quisiera es que fueran pensando a nivel de grupo en estos días, chicos, que se reúnan y que definamos ideas. Las ideas quisiera que surgieran desde el seno del interés de ustedes, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera, los que no han tenido ideas, y con base en esas ideas ya definir el tema que ustedes van a desarrollar. Lo primero que hay que hacer es redactar los objetivos. Todo proyecto tiene que tener un objetivo general que debe responder 3 preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo y para qué? Por ejemplo, un objetivo general no puede ser realizar la calibración de 3 termómetros de líquido en vidrio. Eso está mal redactado. Porque solo respondió el qué. ¿Cómo sería un objetivo mejor redactado? Realizar la calibración de 3 termómetros de líquido en vidrio empleados en el laboratorio XYZ para analizar muestras con el fin de determinar si los resultados cumplen con las especificaciones establecidas por norma. Ok, eso sí. Das un qué, cómo y para qué. Realizar, no sé, la medición de la velocidad de la luz utilizando el experimento de Fizeau con el fin de comparar el resultado con los valores actualmente definidos por Kodata. Bueno, eso puede ser un objetivo general. El tema, yo soy muy libre, o sea, a ver, yo no tengo prejuicios en los temas, siempre y cuando usted lo pueda medir. Van a haber temas que sí yo voy a decir, chicos, bueno, piénsenlo bien, porque puede ser que cueste un poquito más, ¿verdad? Usted quiere, no sé, determinar la masa con incertidumbre de la materia oscura. Tal vez no es el momento, tal vez después de este curso puede ser que sí, pero en este momento no te ofrezco el equipo para poder medir eso. Está bien, tal vez cambiémoslo un poquito, ¿verdad? Eso sí se puede, ¿verdad? Si alguien decide, por ejemplo, trabajar con bases de datos, también se permite. Eso yo no tengo ningún problema, nada más analizamos bien las incertidumbres de alguna base de datos para poder determinar algún tipo de fenómeno. Hagan una lista, ustedes van a reunir como grupo, busquen algunas ideas, no menos de 5 de los temas, y no más de 10, porque si no, entonces vamos a hacer no una lluvia de ideas, sino un chaparrón, una inundación, ¿verdad? Y de esas, conforme salen las ideas, a nivel de grupo vamos a decidir cuál es la que más nos puede servir. Y con base en esa vamos a redactar los objetivos. Cuando uno prepara un informe de este tipo, chicos, es importante armarse de bibliografía. Entonces yo creo que si algo tengo que reconocerles a la generación de ustedes es que son buenos en eso. Pero les voy a pedir que la bibliografía sean o documentos indexados, o sea, publicaciones en revistas,
A ver, no les voy a pedir que tengan la suscripción de todas las revistas, ¿verdad? Ustedes ya sabrán cómo conseguir prestados algunos documentos, ¿verdad? Libros de texto, ¿verdad? Y en algunos casos, ¿por qué no? Manuales del fabricante, cuestiones técnicas. Si ustedes van a utilizar un equipo en particular, entonces puede ser que usted diga, no, hey, no sé, a mí me interesa hacer un estudio de las resistencias de tal tipo de marca, veamos las especificaciones que da el fabricante, por ejemplo, ¿verdad? O no sé, digamos que usted quiera realizar una medición, por decir algo, del tiempo de reacción en un automóvil. De ahí no hay mucho como que ver, es más que todo experimental, pero usted puede documentarse a partir de experimentos o de la parte de diseño de experimentos. O usted tal vez, no sé, quiera retomar algún proyecto que usted ha hecho y mejorarlo. ¿Ustedes alguna vez han pensado que todo lo que ustedes hacen en diseño de experimentos se les puede incluir la evaluación tipo B de incertidumbres? ¿Cómo se modificaría? Y si alguien quiere meterse en eso, ahí está, ¿verdad? Si alguien quiere meterse ya en proyectos un poquito, y que también los hay, por eso les digo, son ideas, que ustedes dicen, no, mira, me interesaría, por ejemplo, la vez pasada había visto Jafet hizo una plataforma ahí muy poderosa, ¿verdad? Para incluir todos los términos del segundo orden, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, si eso pesa o no pesa, ¿verdad? Si podríamos ofrecerlo eso como una alternativa. Piensen ustedes que una forma de hacer dinero es vender software. Validar software, no sé. Entonces también, yo quisiera que fueran más abiertos en esa parte por ahí. La condición es, tienen que prepararse un presupuesto de incertidumbre de alguna medición y usar uno o varios de los conceptos del curso, no importa cuál concepto. Puede ser que solo sea un concepto todo el curso, pero que se esté utilizando, básicamente. Y es resolver un problema muy concreto. O sea, no, yo sé que a veces los problemas quiere uno abordarlos de muchas formas, pero tiene que ser un problema muy concreto. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, usted puede decir, me interesaría agarrar todos los árboles de naranja que se encuentran, no sé, en la zona de Cartago y medir la relación longitud-ancho para ver si eso es una constante o no. Porque las hojitas cuando crecen, hasta que se hacen grandes, de repente la longitud y el ancho puede ser que se mantengan iguales o no. Ver si eso es un parámetro de similitud. Y entonces puede ser que usted decida ir a medir eso con cierta incertidumbre. ¿Verdad? No sé, se me ocurre a mí. O que usted utilice algún modelo de regresión para poder establecer si siguen siendo válidas las curvas de mejor ajustes en algunos de los modelos. Podríamos tomar algunos de los experimentos que ustedes realizaron en cursos anteriores de su carrera. Inclusive estoy abierto a todo. La metrología es un poco incendiaria, chicos. De repente puede ser que usted cuando mida y reporte incertidumbres y reporte datos, va a echarse gente encima. Bueno, ahí está la idea. La vez pasada, el semestre anterior, el año pasado, estuvieron trabajando con resistencias, ¿verdad? Entonces fue muy interesante lo que pasó por ahí. Porque de repente los datos nos hablan a nosotros de que podría ser que las resistencias, cuando vos llegas y las mantienes por muchísimo tiempo, en ciertos ambientes no adecuados, sus valores tal vez ya no sean tan confiables, ¿verdad? Entonces, de repente hay gente que no le sirve que usted les diga esas cosas, pero los datos hablan, ¿verdad? Entonces pensémoslo por ahí. Esta semana les voy a pedir que a nivel de grupos definamos algunas ideas y voy a estarles preguntando el jueves y si no en consulta ahí vamos a estar hablando y les voy a subir la plantilla para que vayamos ya redactando los objetivos, ¿de acuerdo? Estamos bien. Y el otro tema, chicos, que quería conversar con ustedes, ¿cómo andamos de tiempo? Sí, son las 8. Vamos a verlo por aquí. Necesito borrar aquí porque lo que vamos a escribir hoy es un poquito, por si tienen que tomar datos o lo que sea. Ahí queda igual grabado en el video, ¿verdad? ¿Estamos? Ajá. Eso que escribiste de tipo A y tipo B del tensor. Sí. Esto es tipo A, ¿verdad? Y esto es tipo A. Nada más que en el método 2 el tipo A se reduce en una sola formulita. En el otro hay que meter covarianzas y coeficientes de sensibilidad. Por eso es que no usamos el tipo 1. No, pero por ejemplo, se pasa para mostrarlo. Usualmente uno nada más. Se separan. Sí, lo que pasa es que sí es importante que la tipo B esté por separado. ¿Me explico? Porque si no, no puedes comparar. Ahora, matemáticamente, tienes razón. Yo puedo sumar esto con esto. Y da lo mismo. ¿Está bien? Pero lo que sería malo es que usted empiece a sumar esto con esto y mete la incertidumbre de repetibilidad de esta forma. Ahí sí estaría grave. Porque la incertidumbre de repetibilidad no está separando la covarianza. Tal vez esa es la aclaración que quería hacer por ahí.
Bueno, chicos, vean, vamos a hablar de un tema que la GUM habla poquito. No sé si lo tiene por ahí. Creo que es el F2.4.5. Gabriel, no sé si anda la GUM o alguien que ande la GUM por ahí. Me lo confirma. El digamos, es un apéndice que es el F245. Yo no sé si uno debería contar o no anécdotas, pero esto es una anécdota interesante. No voy a decir nombres para que nadie salga herido, ¿verdad? Un estudiante llevó una versión de un curso de análisis de incertidumbre que posiblemente este tema no se vio con tanto detalle, ¿verdad? Y cuando llega a su trabajo final de graduación, me llama, ¿verdad? Casi con las lágrimas en los ojos, diciendo, profe, pero esto necesito saberlo, porque si no, no me gradúo, ¿verdad? Entonces, de repente pueden haber muchos temas que se ven aquí y no sabemos cuáles pueden llegar a ser útiles y cuáles no. Pero yo creo que es un importante. Entonces, vean, chicos, aquí en el F2, ya les digo, es el F245, página 71. Ahí, chicos, si ustedes lo leen, es una página, el 71. El 71, el F245. Ese es el apartado con el que quiero trabajar hoy. Ese apartado no está tan bien explicado, sin embargo, tiene algunas ideas que yo creo que vale la pena que desengranemos. Y tiene que ver con lo que llamamos incertidumbre cuando no se aplican correcciones derivadas de una curva de calibración. Entonces vamos a hablar de un concepto que es una curva de calibración. La curva de calibración es una información que nos dice a nosotros cuál es el error de indicación o cuál es la corrección de un instrumento de medida. Entonces te dice, cuando el instrumento marque, por ejemplo, 20 grados Celsius, el valor real es 21 y la corrección que hay que hacer es de más 1 grado. O sea, súmele 1 grado a los valores medidos para obtener el valor real. Eso se llama corrección, ¿de acuerdo? Entonces, un certificado te puede dar en varios puntos cuáles deben ser esas correcciones. Para eso uno paga una calibración, ¿verdad? Ahora, hay una nota que es la nota 6.31 de la GUM. Chicos, esta nota yo creo que vale la pena leerla. Y dice que puede suceder, voy a escribirlo mejor, que una corrección conocida, vamos a llamar esa corrección conocida con la letra B. En el material que yo les di de regresión, yo la llamo C, pero es lo mismo. De un efecto sistemático no haya sido aplicada al resultado de medida. Sino que se haya tratado de tener en cuenta el posible efecto experimentado expandiendo la incertidumbre asociada al resultado. Vamos a ver esa idea. O sea, yo puedo llegar y calibrar un instrumento de medida, un termómetro, decirle cuál es la corrección en varios puntos de calibración, ¿verdad? Y cuando tengamos la corrección de varios puntos de calibración, decir, no voy a aplicar esas correcciones porque me resulta muy incómodo, porque no tengo información suficiente, porque resulta que eso implica un poco más de trabajo que no se justifica, porque tal vez la corrección es muy pequeña, etcétera. Por la razón que sea, puede ser que usted decida hacer eso. La GUM te dice que si puede aplicar la corrección, hágalo. Pero a veces no siempre se puede.
Y cuando no se puede, este tipo de cosas tenemos que hacerlas, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a estudiar para eso la sección de la GUM que está ahí, la F245, que fue la que me enseñó por ahí Kevin, ¿verdad? Entonces para eso la propuesta es la siguiente, chicos. Arranquemos desde esta idea. Considere una corrección conocida B. Vamos a partir de eso. Que depende de un parámetro. O sea que no es constante. Y ese parámetro puede ser cualquier cosa, puede ser lo que sea, lo vamos a llamar T. Gráficamente, aunque la GUM no lo dice, piénsenlo así. Yo tengo un eje con la corrección B como función de T y tengo, no sé, una cosa así, donde aquí tengo un valor con su respectiva incertidumbre, no sé, otro con su respectiva incertidumbre, otro aquí más grande con una incertidumbre más grande, otro con una incertidumbre aquí más grande, otro tal vez con una menor, otro aquí con otra menor, no sé. Tenemos esto. Vamos a suponer que, bueno, estas son las incertidumbres y la incertidumbre cambia con T. Supongamos que de todas las incertidumbres, la que tiene el valor mayor es esta. Voy a llamarla incertidumbre expandida máxima. ¿De acuerdo? Podría ser otro punto, pero dio la casualidad que era ese último, ¿verdad? Puede ser que haya sido este, pero no era tan grande, ¿verdad? Por otro lado, chicos, existe un valor de corrección que es el que más se aleja de cero, que es este. Lo voy a llamar la corrección máxima. Es decir, que mi corrección nunca va a ser mayor que este valor, que podría ser el máximo, y la incertidumbre nunca va a ser mayor que esta de aquí. A B le vamos a llamar entonces, voy a escribirlo por aquí abajo, B de T como función sería la corrección conocida de un efecto sistemático. Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer? Digamos, responsablemente, uno como metrólogo, cuando va a medir, usted establece una medida, o sea, establece una función de medición, donde la medida que yo tengo, digamos, lo que yo medí con mi instrumento, voy a llamarlo Y de T, le voy a sumar esa corrección. Y eso me va a dar a mí el Y corregido. La medición corregida, el Y corregida, va a ser la medición que yo realice más la corrección que yo tengo en B de T. Ahora, a veces saber cuál es la corrección es un poco problemático. No es tan fácil saber cuál es la corrección. Entonces, usted aquí tiene varias alternativas. Voy a darle la alternativa más chambona, la más irresponsable y la más conservadora. Es decir, si usted tiene pocos recursos, pero usted quiere tomar una decisión rapidita, usted podría hacer lo siguiente. Pero esto es una decisión no muy, no muy precisa, pero que la misma GUM te dice que si usted quiere la puede usar. De hecho, al final la GUM en este tema lo que te dice es, te damos un poco de criterio y alternativas. Haga su mejor esfuerzo por aplicar las correcciones aquí, pero si no puede, de ahí tenemos alternativas, ¿verdad? Entonces, una alternativa es que se puede reemplazar la incertidumbre expandida U por U más valor absoluto de B. La GUM no usa el valor absoluto, pero es mejor usarlo, porque la corrección puede ser positiva o negativa. En caso que no se aplique la corrección, ¿verdad? La corrección. Entonces, el resultado de medida
viene dado por tomar el valor, digamos, el resultado de medida, digámoslo, el Y, pongámoslo así, porque no es realmente corregido, es un Y de T mayúscula, ¿verdad? Va a ser el valor medido, así, sin corrección, o sea, este es el valor que usted reporta, va a ser el valor medido con una incertidumbre correspondiente a la suma de la incertidumbre máxima más el valor absoluto del B máximo. Es decir, en este conjunto de datos, usted agarra la mayor incertidumbre y el B máximo y lo suma. Y esa es la incertidumbre expandida de su resultado. Es decir, usted no realizó ningún tipo de corrección. Simplemente agarró su certificado de calibración, tomó el valor máximo de la incertidumbre, tomó el valor máximo de B y con eso se la jugó para reportar un resultado. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Esto eventualmente lo vamos a refinar, pero vamos a verlo con un ejemplo. Como les digo, no es el método que yo recomiendo, pero esa es como la primera aproximación más grosera que uno podría tener en el uso, digamos, de curvas de calibración. Entonces, para eso, consideremos este ejemplo. Yo tengo la calibración de un termómetro donde la indicación del termómetro que yo calibré en grados Celsius, esto no está en la GUM, es un ejemplo que yo les doy, dio 1570 en un punto, dio 2060 en otro, 2530 en otro punto, 2970 y 35. Eso fue lo que dio. Y esa indicación del termómetro ahora está acompañada de una temperatura de referencia. La temperatura de referencia es la temperatura patrón. Y vamos a decir que esa temperatura de referencia es 15,09, 20,21, 25,10, 29,82 y 35,31. Como ustedes pueden ver, la temperatura, la indicación del termómetro y la temperatura de referencia dieron diferentes. Por lo tanto, existe una corrección que yo debo hacer. ¿Qué es la corrección? Es cuánto tengo que sumarle al valor de la indicación del termómetro para obtener la temperatura de referencia. Y aquí la indicación, por ejemplo, tiene que ser, la corrección es menos 0,61, menos 0,39, menos 0,20, más 0,12 y más 0,31. Muy bien, ahí está la corrección, ¿verdad? Si yo a este valor le sumo esto, obtengo el valor de referencia. ¿Okay? Eso es lo que me da un certificado de calibración. A veces el certificado de calibración no me da la corrección, me da el negativo de la corrección, que se llama error de indicación. Bueno, es lo mismo, cámbiale el signo. Pero sería lo que habría que restarle a la indicación para que dé el valor correcto. Ok, vamos a suponer que tengo esta información. Y aquí tengo la incertidumbre expandida, donde me dice el laboratorio que calibró que esta incertidumbre está en grados Celsius y es reportada como normal con K igual 2. Y a un 95,45% de probabilidad de cobertura. Como ya ustedes lo saben. Entonces esto es 0,22. Esto es 0,23, esto es 0,24, esto es 0,25 y esto es 0,26. ¿Qué me dice este primer enfoque de la GUM? ¿Qué me dice este primer enfoque? ¿Qué debería yo hacer? Digamos, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, en ese certificado, yo lo que tengo aquí es que la incertidumbre máxima es esta, la del último punto. La incertidumbre máxima es de 0,26 grados Celsius con K igual 2. ¿Cuál es el valor de corrección máxima que yo tengo? Entonces lo busco aquí y el que tenga el valor absoluto mayor es el que tomo como máximo. Entonces voy a ir marcándolos acá. Por ejemplo, sabemos que en esta es la incertidumbre máxima y esta es la corrección máxima. Vea que se le quita el negativo porque es en valor absoluto. Entonces nos da 0,61. Por lo tanto, si yo sumo la incertidumbre con el valor B máximo,
esto me va a dar 0,87 grados Celsius con un K igual 2 normal 95%. ¿Qué significa eso? Que una forma de reportar una medida es esa. Usted mide con el instrumento de medida y esta sería la incertidumbre que llamamos de calibración. ¿Qué? Te escucho. ¿Cómo? Es la incertidumbre de esta corrección. Esta corrección se obtiene de una calibración. Para llegar a este valor, se hace una calibración. Pero esa calibración tiene una incertidumbre. El método que usted usó para sacar este valor de corrección tiene esta incertidumbre, que es probablemente los patrones, la trazabilidad y el método que usted está empleando de calibración. Entonces, por ejemplo, supongamos, chicos, que usted midió una temperatura con ese termómetro que dice 27 grados Celsius. Usted midió 27 grados Celsius. Eso fue lo que usted midió. Eso fue lo que usted le dio la indicación del termómetro. Esto va a ser la indicación. ¿Cuál sería la corrección? Este es el BDT. La corrección de 27 no está aquí, porque tengo 25.30 y tengo 29.70. No tengo el valor de 27, lo ven en el certificado. Pero entonces una alternativa es que usted diga, no se preocupe. Ese valor de 27 usted realmente lo reporta así. La medición para 27 grados Celsius, el valor convencionalmente verdadero, va a ser esos mismos 27 grados Celsius. ¿Con qué incertidumbre? Con más o menos 0,87 grados Celsius, y esto reportado con K igual 2 normal al 95,45%. No sé si está claro hasta ahí. O sea, sí, muy sencillo. Es lo más chambón que hay. Porque usted no está aplicando la corrección. Estás tomando la lectura del instrumento como si fuera la lectura real. De hecho, quiero que veamos lo siguiente. Yo podría, digamos, siendo honesto intelectualmente, construir una gráfica donde aquí tengo la corrección y aquí tengo la temperatura. Entonces aquí tengo 15. Aquí tengo 20. No necesariamente, aquí el 0, digamos, no está a escala. 25, 30 y 35, donde esto está en grados Celsius. Ok, y aquí vamos a tener menos 0,2, también en grados Celsius, ¿verdad? Menos 0,4. Vamos a ver, ¿verdad? Después de un segundo parcial de incertidumbre, ya uno se preocupa de cualquier cosa que pase aquí, ¿verdad? Cualquier acto terrorista. Sí, sí. Qué susto, ¿ah? Ok, chicos, voy a dibujar estos puntos para entender a qué se refieren, porque no sé si está claro. ¿Qué significa 0,61 aquí? Que cuando el instrumento marca 1570, que anda por acá, la corrección anda realmente por este valor, pero con una incertidumbre de 0,22, entonces anda como así. Eso es lo que significa esto. Ale, que me preguntabas, ¿qué es la incertidumbre? Es que yo sé cuál es la corrección, pero sé la incertidumbre de esa corrección. Entonces, aquí, digamos, lo que estamos haciendo por ese método chambón que lo dice, no estamos obteniendo esa diferencia, sino es como que estamos poniendo un rango en el que sabemos que está, pero sí. Es un rango en el que sabe que está, y como usted no conoce cuál es el rango, y agarre toda la corrección y cárgala como si fuera incertidumbre. Es como básicamente decir, yo sé que de aquí no pasa. Yo sé que de aquí no pasa, entonces me voy del lado seguro. No sé, eso es como cuando usted va a esperar el bus y usted sabe que sale entre 4 y 4 y 15. Y usted está en la parada de las 13:55 porque usted seguro no se le escapa. ¿Está bien? Algo así. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es menos 0,39 y está en 20,60. Ese punto más o menos va a andar aquí. Y la incertidumbre de ese punto es 0,23, entonces puede que ande por acá. Ese es el segundo punto. El tercer punto es menos 0,20, anda por aquí. Y la incertidumbre si traslapa, veamos hacerlo así.
Aquí está la línea del 25. Se sale un poquito hacia arriba. Porque si ustedes se ponen a ver, la incertidumbre es mayor que la corrección. Entonces esa corrección podría ser un poquitico hacia arriba o incluso hacia abajo. Vamos a ver en 30. En 30 la corrección anda en coma 12, entonces anda por aquí. Pero la incertidumbre anda en coma 25. Entonces podría llegar hasta acá, pero podría bajar aquí un poquito en 30. Y en 35 sabemos que anda por punto 30, que es por aquí. Pero con una incertidumbre de punto 26, entonces eso es la curva de calibración, nada más que vista gráficamente. Si ustedes lo notan, esta es una curva de calibración muy bien portada, porque los valores centrales siguen aproximadamente una tendencia lineal. Eso no siempre ocurre. Entonces, cuando no siguen una tendencia lineal, a veces no nos queda más que utilizar el método de Chambón para sacar la incertidumbre. Pero cuando hay una tendencia lineal, la GUM plantea otra alternativa. Le dice, vea, si usted de alguna manera tiene que la corrección que obtiene del certificado es lineal, le vamos a dar una alternativa. Para poder explicar ese segundo método, esa segunda alternativa, esta sería como la alternativa 1 es esta, ¿verdad? La número 1. Pero antes de ver la número 2, necesito un poco de información. Que la información que necesito no es nada del otro mundo. Es básicamente lo siguiente. Necesito la curva de mejor ajuste, que va para todos estos puntos, que es una recta lineal. Entonces, voy a hacer mi mejor esfuerzo por dibujarla. Y esta curva lineal, si usted utiliza lo que vimos de regresión, le va a quedar que B de T va a ser 0,0492 por la temperatura en grados Celsius, ¿verdad? Menos 1,39677. Entonces, me explico, chicos. No sé si ustedes recuerdan qué significa estos datos entre paréntesis. ¿Se acuerdan de eso o no? Es la incertidumbre, es decir, como que la pendiente es 0,0492, pero la incertidumbre es doble 0,29, y aquí la pendiente es 1,396, pero la incertidumbre es 0,77. Esa es la curva de mejor ajuste, ¿de acuerdo? Lo que dice la GUM, chicos, es un poco fuerte. La GUM dice, ve, yo le voy a dar una alternativa como para no hacer las cosas tan chambonas como eso, esa incertidumbre de 0,87, donde usted puede reducirla. Y es que dentro de todo ese rango que usted tiene ahí, puede sacar una corrección promedio. ¿Cómo? O sea, pero no es promedio porque va cambiando desde un valor negativo hasta un valor positivo. La GUM le dice, no crea. Eso es lo que le dice ese apartado, lo que pasa es que leerlo así. Usted puede sacar una corrección promedio de esa vaina. Y a esa corrección promedio le calcula las incertidumbres. Eso es lo que le dice. Y usted, en vez de tener que considerar que la corrección es 0, porque vean que aquí, con este método, lo que nosotros estamos considerando, y lo voy a poner explícitamente, es que B es 0. La corrección es 0. O sea, aunque usted sepa que no es 0, la está tomando como 0, y como nos decía el compañero, es que de aquí no va a pasar. Yo la tengo encerrada dentro de unos límites muy grandes. Sin embargo, yo puedo sacar de aquí una corrección promedio. Esa corrección promedio, chicos, va a servir en el tanto nosotros estemos entre 15 y 35 grados Celsius. Entonces, permítanme escribirla por aquí. Ya vamos a hacer la pausa. Entonces, este método tipo 2, digamos, la segunda alternativa, voy a llamarla 2, consiste en lo siguiente. Si el termómetro
se usa entre 15 grados Celsius, valor nominal, y 35, o sea, yo sé que es 15, 70, y es más o menos 15, ¿verdad? El rango nominal, y no se aplica ninguna corrección. Si usted no quiere aplicar ninguna corrección, puede usar una corrección promedio. Usted puede decir lo siguiente. Vamos a calcular una corrección promedio. La corrección promedio se calcula como un promedio integral. Bueno, como ustedes calculan un promedio, en cálculo 1 toman los dos extremos, desde T1 a T2, y toman la corrección B de T de T. Donde B de T es la función que nosotros dedujimos ahí de la recta de mejor ajuste. Donde T1 se refiere a 15-70 grados Celsius y T2 se refiere a 35 grados Celsius, que son los límites de mi certificado en T. Y entonces el valor promedio va a ser 1 menos 35 menos 15-70 y la integral de 15-70 hasta 35. Aquí hay unidades, ¿verdad? Es decir, esto es así y esto es así. Y acá tenemos 0,0492 por T menos 1,396 grados Celsius de T. Y esto lo integramos. Esa integral es muy sencilla de resolver. Aquí queda 1 entre 19 y 30 grados Celsius. Y aquí nos queda integrado esto, 0,0492 entre 2, T cuadrado menos 1,396 grados Celsius por T, evaluado entre 35 grados Celsius y 1570. Voy a poner 3500, aunque matemáticamente no afecta. Eso nos da menos 2,871 grados Celsius. Esto queda al cuadrado, ¿verdad? Y aquí 19,30 grados Celsius, quedándonos una corrección promedio de menos, voy a dejarla en 0,15. Podríamos poner una cifra más significativa, pero vamos a ver después que no va a ser necesaria. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto, la primera vez que yo lo vi, me pareció una aberrancia bien loca. Pero, lo que quiere decir la GUM es que a pesar de que va cambiando la corrección, usted puede suponer que la corrección promedio anda aquí. Y que si a todos los puntos les aplicamos esa corrección, la promesa es que la incertidumbre ya no va a ser 0,87, va a ser más baja. Pero usted supone que no importa cuál punto de medida utilice, vas a aplicar una corrección promedio para todos los puntos. Eso no es gratis. Es decir, calcular esa corrección promedio significa que a esa corrección hay que calcularle una incertidumbre. Entonces, ¿verdad? No es que nada más aplica la corrección y no más, no. Hay que calcularle una incertidumbre que ya vamos a ver cómo se calcula, ¿verdad? Bueno, 10 minutos de pausa, chicos, y vemos cómo se calcula esa incertidumbre. Chicos, entonces, el primer método consistía, como le explicaba a don Brandon, ¿verdad? B0 y la incertidumbre dio 0,87 grados Celsius. Este segundo método consta de varias partes. La primera es sacar un valor de B promedio que me da menos 0,15. Significa que cuando yo mida cualquier temperatura que esté en este rango, de 15 a 35, le voy a restar 0,15 para poder corregirla. Eso yo sé que no suena muy convincente. Yo, o sea, tampoco pretendo que esto suene razonable de buenas a primeras, pero bueno, es el método que la GUM propone. Para ello, sacar este valor promedio tiene una implicación, y es que hay una varianza asociada a ese valor promedio. Entonces, la varianza, vamos a escribirla por aquí, asociada a este promedio, ¿cuál es? La podemos calcular desde la definición de varianza de una distribución de probabilidad, que es esta.
Ya la GUM da estas relaciones ahí, ¿verdad? Entonces, de cualquier persona que haya llevado un curso decente de probabilidad estadística sabe que esa es la definición de una varianza, ¿verdad? Entonces sustituimos. Te voy a preguntar a Lady Alejandro le va a preguntar. ¿Qué está muy raro? Alejandro. 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 Y aquí, chicos, esta es la función b de t. Ahora le restamos este promedio, ¿verdad? Que está aquí. Yo este promedio, en principio, lo había calculado con 3 cifras significativas como para no perder precisión. Voy a usar ese valor para no perder precisión aquí. Queda positivo por el tema del signo, ¿verdad? Menos, menos. Esa integral se puede resolver. Queda... Después cuando lo vamos a estar mira le gusta nivel. Entonces, con Wolfram o con lo que ustedes quieran, ¿verdad? Esta cuestión nos da un valor que es 0,750 grados Celsius cuadrado, y ya extrayendo la raíz de esto obtenemos la incertidumbre de B, que nos da 0,2739 grados Celsius. Ok, es decir, esta es la desviación estándar asociada a este promedio que está aquí, a este de 0,15, ¿verdad? ¿Ven? Ahora, acuérdense de este valor, después lo vamos a retomar, ¿verdad? 27 con más menos 0,87 grados Celsius. Voy a borrarlo. Resulta que la GUM me dice a mí que para poder considerar la incertidumbre de la corrección, no solamente debemos considerar la incertidumbre asociada a ese promedio de B, sino que tenemos que considerar otras incertidumbres. Y hay que calcular algo que se llama la incertidumbre por determinación real de B de t, de la corrección. Y esa incertidumbre va a incluir dos incertidumbres, una asociada a la calibración y otra asociada a la regresión. Es decir, cuando yo llego y tengo que definir una incertidumbre asociada a la corrección tiene una incertidumbre por calibración propia, que va a ser la incertidumbre expandida entre K. Pero vea que usted tiene varias incertidumbres expandidas dependiendo de cada punto. La incertidumbre expandida máxima es la que usted podría considerar aquí. Entonces vamos a utilizar la incertidumbre expandida máxima de todas. Por simplicidad, no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que usted tenga una función de incertidumbre a lo largo del parámetro t, pero razonablemente vamos a tomar la mayor, que en este caso es 0,26 grados Celsius. Entre K igual 2 me da 0,13 grados Celsius. Por otro lado, necesito, para calcular esta incertidumbre propia de B, calcular la incertidumbre por regresión. Entonces, vamos a borrar de este lado. Y vamos a calcular la incertidumbre del valor predicho por regresión. Entonces, la incertidumbre por el valor
predicho de la regresión se puede obtener eliminando la correlación entre pendiente e intercepto. Yo sé que todavía no les he enviado la tarea correspondiente a este tema. Ya va a llegar. Y tampoco veo que me la hayan pedido así como muy afanosamente. El tema está en que cuando vimos regresión, vimos que para poder calcular la incertidumbre de una regresión, usted podía eliminar la correlación que hay entre pendiente e intercepto, y esa es la forma más sencilla de poder calcular la incertidumbre de una curva de mejor ajuste. Y eso se logra haciendo lo siguiente. Se plantea una función de medición que sea pendiente por t menos t promedio más un valor b', donde el valor t promedio es el promedio de todas las temperaturas. Entonces, el promedio es agarrar todos los valores de t del certificado y promediar todas las temperaturas, ¿verdad? Las que ya borré ahí. Con eso, la curva de mejor ajuste que usted puede sacar por modelo de regresión le va a quedar así. La pendiente no se ve modificada, el m. Lo que se ve modificado es el b'. Ahora el b' es menos 0,154 grados Celsius, donde los valores entre paréntesis son la incertidumbre estándar. Este método tiene una ventaja. Cuando usted elimina la correlación, ya la incertidumbre de un valor predicho por la curva de mejor ajuste se puede obtener como la incertidumbre del b' de t más t menos 25,26 grados Celsius cuadrado por incertidumbre al cuadrado de la pendiente, y no se mete el término de correlación. Eso es una gran ventaja, que es lo que yo recomiendo siempre, ¿verdad? Cuando usted sustituye, porque usted puede sustituir aquí el valor de b' que tenemos ahí de 0,020 grados Celsius y el valor de m, que es 0,0029 adimensional, entonces obtenemos la incertidumbre de b, pero obtenemos una expresión de la incertidumbre de b que depende de la temperatura. Entonces vamos a analizar eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo graficara la incertidumbre de b de t como función de t, nos queda una cosa así, donde el valor mínimo que tenemos lo tenemos en una temperatura de 25-26, aquí con t en grados Celsius, y corresponde pues a determinado valor ahí. Este valor primero es 0,0343 en grados Celsius, ¿verdad? Y este valor mayor va a ser 0,0347. Es decir, aquí lo que yo quiero que vean es lo siguiente, chicos, porque a veces la metrología es tomar decisiones. La incertidumbre de B de T no es constante. Depende del valor de T que usted esté interpolando con la curva de mejor ajuste. Es decir, si usted tiene un valor de T aquí, no es la misma incertidumbre que si lo tiene en este extremo o en el otro. De hecho, conforme vos te alejas en los extremos, aumenta la incertidumbre. Entonces, voy a tomar una decisión, que no siempre va a ser así. Pero yo voy a pensar en el siguiente argumento. Yo lo que quiero es calcular una incertidumbre de regresión que me sirva para cualquier valor que esté entre 15 grados y 35 grados Celsius. Entonces voy a abocarme a tomar la incertidumbre mayor posible que puede haber, que puede obtenerse aquí, la cual se obtiene cuando yo tengo una temperatura de 35 grados Celsius. Yo sé que yo no voy a medir siempre en 35 grados Celsius, pero es lo máximo que me va a dar a mí la incertidumbre asociada a la regresión. Y entonces, si ustedes toman ese valor, entonces evaluando aquí 35 grados Celsius, obtenemos el valor máximo de la incertidumbre de B de T, que va a ser 0,0347.
0,347 grados Celsius. Y entonces ahora sí, la incertidumbre propia de la determinación de BDT, que es la que estamos hablando aquí, incluye dos fuentes de incertidumbre: la calibración más la incertidumbre de regresión. Y la suma geométrica de estas dos, que va a ser la de calibración más la propia de regresión, vamos a llamarla, ¿cómo la llamo? Voy a llamarla aquí regresión, REG. Que es esta más esta que está allá, sumadas al cuadrado. Esta decisión la puedo tomar porque esta incertidumbre tampoco es que sea demasiado grande. Es más, vamos a hacer lo siguiente: ¿cuántos grados de libertad tiene esto? Consideremos que esto tiene 50 grados de libertad porque viene de un certificado de calibración. Y esta va a tener 3 grados de libertad. Si usted de aquí calcula los grados efectivos, que esto tiene 3 grados de libertad por ser 5 menos 2 parámetros pendiente intercepto, esto nos da 52 grados de libertad. Es decir, que esta incertidumbre asociada a los valores propios de BDT tampoco está, digamos, tan mal calculada. De repente, digamos, al haber tenido un buen modelo de regresión, la incertidumbre por regresión tampoco es la más relevante. Y eso es porque los datos se ajustan bien a una regresión lineal. Por último, hay que considerar 3 incertidumbres. Esta es la primera, voy a ir marcándola. La número 1 es la de la corrección, que yo sé que no convence por ahí mucho, Joaquín, pero bueno. La número 2 es la que tiene que ver propiamente con las mediciones de calibración y regresión, que esa como que convence un poquillo más porque son propias de las mediciones de la corrección, ¿verdad? Y la tercera que hay que sumar es lo que nosotros llamamos la incertidumbre de la medición realizada con el termómetro. Es decir, piensen ustedes que ese termómetro usted lo va a usar para realizar una medición. Usted quiere saber la temperatura de un baño, usted quiere realizar una medición con esa temperatura. Entonces hay incertidumbres asociadas propiamente a la medición. Por ejemplo, usted realizó 10 veces la medición de la temperatura de un baño. ¿Va la repetibilidad? Usted realizó solo una medición, pero usted sabe que es estable, va la resolución. Puede ir cualquier otra propia de la medición del termómetro. La GUM, para hacer esta incertidumbre, para considerarla, propone esta relación. Pero como esto es un ejemplo, vamos a escribirla. Vamos a suponer aquí que la única incertidumbre que va a estar afectando la medición, como es una medición única en este ejemplo y en este caso, puede ser que en otro sea diferente, es la resolución del instrumento. Entonces, ese UYDT es constante, sale de la integral y queda de esta manera. T2 con T1 se cancela, extraemos la raíz y resulta que la incertidumbre que yo tengo del y de t, yo sé que esto es un poco tonto, lo que llegamos, pero, y no sé si es que abusé, pero es esta misma, es decir, esta es esta misma. O sea que es constante, que usted la puede sacar de la, no sé, es más, usted puede llamarlo así, a esta llámela promedio, y esa incertidumbre promedio es justamente esta que usted tiene por aquí, ¿verdad? Ahora, vamos a suponer que esa incertidumbre lo que afecta es la resolución del termómetro, cuya resolución es de 0,1, quedando 283
2,0289 grados Celsius, suponiendo que esta incertidumbre que afecta es únicamente asociada a la resolución. Entonces, resumen, vamos a ver. Tengo tres incertidumbres. Tengo una incertidumbre asociada al hecho que yo tomo un promedio B, una segunda asociada propiamente a los valores de corrección B de T, y una tercera asociada a la medición per se. Yo puedo tomar esas tres incertidumbres, sumarlas y ver qué sale. Y comparar este método con el primero que nosotros habíamos propuesto, que era medio chambón. Vamos a ver. Sí. De que son 5 datos. 5 datos que tenemos nosotros de la puntos de calibración, menos 2 grados de libertad, uno asociado pendiente y otro asociado al intercepto del modelo lineal. De ahí salen los tres. ¿El qué? El B' es porque yo hago una eliminación de la correlación de pendiente e intercepto, metiendo este promedio. Entonces, el intercepto que tengo aquí no es el mismo que yo tengo aquí. Para no confundirlo, lo llamo B', que es cuando yo sustituyo el X por X menos X promedio. O sea, el T por T menos T promedio. Se modifica el B, pero no se modifica la pendiente. Entonces, eso para que lo sepas. Ahora, yo calculo una incertidumbre asociada al valor de Y corregido, que va a ser la incertidumbre del Y de T promedio, llamémoslo así, más la incertidumbre propia del B de T, que es aquella que calculamos, más la incertidumbre del B promedio. Esas tres de ahí se suman y da como resultado 0,3066 grados Celsius, ¿verdad? Podemos calcular grados efectivos de libertad. Una forma de hacerlo es tomando esta incertidumbre a la cuarta con la fórmula de Welch-Satterthwaite y entendiendo que realmente de ahí las incertidumbres que tienen un poquito más de, digamos, de preponderancia serían esta, de 0.346 a la cuarta, dividido entre 52, que básicamente es lo que salió de aquí. Y si quieren ser un poquito más precisos ahí, podrían incluir la incertidumbre del B', que es esta, del B barra, ¿verdad? Y entender que eso es un promedio. A ver, eso es un promedio que usted tiene de una curva de regresión, pero esa curva de regresión está bien determinada. Lo que tal vez puede tener un poco de problemas o bajos de grados de libertad es la propia de regresión. Entonces esto va en infinito y la resolución, que bueno, esperamos que sea muy confiable, va en infinito. Esto ronda aproximadamente 1399. Entonces, si usamos una probabilidad de cobertura del 95-45%, el K es 2 y K por U de Y' sería 2 por 0.3066, chicos. A dos cifras significativas es 0,61. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el valor de Y corregido tiene que ser el Y medido menos 0,15 grados Celsius, que es lo que da el valor de la corrección promedio, con una incertidumbre de 0,61, esta con K igual 2. Eso es lo que me dice a mí la respuesta. Es decir, que yo podría usar una corrección para todo el certificado. Quiere decir que, por ejemplo, cuando yo mida 27 grados Celsius, 27, digamos que usted me dio una temperatura de 27 grados Celsius, el valor que usted reporta ya no es 27, es 27 menos 0,15, porque usted le aplica esa corrección a todos los datos. Esta corrección, yo la dibujé aquí, chicos, pero hago la corrección ahí para que quede en el video, es realmente negativa, es aquí. Ahí es donde queda, ¿verdad? La correccioncilla esa. Entonces,
Esto significa que 27 menos 0,15 me va a dar 26,85 grados Celsius con una incertidumbre de 0,61 en K igual 2. ¿Cuánto nos había dado el primer método? 0,87. Utilizar este segundo método nos reduce un poquito más la incertidumbre. Tal vez no se ve tan claro, pero pasamos de una incertidumbre de 0,87 a una incertidumbre de 0,61 solamente por el hecho de utilizar un valor promedio de B. ¿Ok? Ve que yo no estoy aplicando la corrección, yo solamente estoy tomando una corrección promedio y la estoy aplicando a todas las mediciones. Todos los intervalos los contiene, exacto. Usted usa esa incertidumbre para todo el certificado, pero Alejandro, cualquier medición que usted haga tiene que restarle 0,15 para que esta incertidumbre sea válida. Si no lo hace, mejor use la de 0,87. Ok, hay un tercer punto que la GUM no lo dice, chicos, no lo dice. Ajá. ¿Son cuánto? 1300, sí, 1400 grados, más o menos. Si lo calculas por ahí, da como más de 1000. Por eso supongo que se cumple el teorema del límite central. Ok, hay un último punto que quiero hablar. Y es el siguiente, chicos. La GUM no lo dice, pero digamos que usted tiene la opción de aplicar la corrección, ¿sí? Porque ya usted tiene la curva de mejor ajuste aquella. Y usted dice, no, la verdad que a mí nada me cuesta tomar una medición como esa de 27 grados Celsius y aplicarle una corrección específica a 27 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, digamos que este es un tercer enfoque que es básicamente si usted decide aplicar la corrección desde la regresión. Entonces, usted tiene lo siguiente. Usted tiene que el valor corregido es el valor medido más la corrección. Pero la corrección ya la tenemos de la curva de mejor ajuste. Y usted dice, no, la verdad que yo voy a aplicarla. En vez de tomar un valor promedio, yo utilizo la corrección per se. Entonces, en vez de usar el B de T promedio, uso toda la ecuación completa asociada a la corrección, siendo Y la temperatura medida. En este caso, digamos que sea 27 grados Celsius. Yo podría usar esta relación y así no incluyo la incertidumbre del valor B promedio. ¿Por qué no la incluyo? Porque ya lo estoy corrigiendo. Entonces, al estarlo corrigiendo, realmente yo solo voy a incluir dentro de las incertidumbres del Y' dos incertidumbres. No incluyo esta tercera de aquí. Incluyo nada más la incertidumbre asociada al U cuadrado de Y de T y la incertidumbre asociada al B de T. Es decir, solo incluiría 0,289 cuadrado y 1346 cuadrado, dándome 0,1377. Puedo recalcular los grados efectivos de libertad. Esto me da 56 aproximadamente. Voy a suponer que se cumple el teorema del límite central. Alguien puede usar 2,0 algo. Digamos que se usa K igual 2. Digamos que usamos. Puede
no ser lo más exacto. Pueden ustedes usar el K correspondiente a la T de student. Pero suponiendo eso, la incertidumbre expandida queda en 0,28 grados Celsius. Vea que se reduce tamaño poco. La incertidumbre expandida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por aquí yo hice el cálculo. Y si ustedes tomaran la temperatura de 27 grados Celsius, un poquito aquí. Si ustedes la toman, el valor da 26,93. Es decir, a ver, si usted aquí sustituye esto por el valor de los 27 grados Celsius, digamos, el valor de Y corregido, sustituyendo aquí 27 y el valor correspondiente, les va a dar 26,93. Pero con una incertidumbre bastante más pequeña, ¿verdad? Que es justamente la de 0,28. Entonces, el resultado que queda, que es que el Y corregido va a ser 26,93, pero con una incertidumbre de 0,28 con K igual 2. Este sería el método ideal. El tema es que hay que tener una curva de ajuste bien definida. Vea que reduce ahora de 0,61 hasta 0,28. La GUM en este apartado, lo que trata el apartado es de cuando no se aplica corrección. Por eso es que esto no lo menciona. Pero si usted tuviera que aplicar corrección, la forma correcta de hacerlo es esta, chicos. ¿Cuál es el error común que se comete en la calle? Y yo no tengo problema en decirlo. Es que la gente no sabe hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vean lo que hacen, chicos. Toman la corrección de la recta de mejor ajuste. Eso sí lo saben hacer, porque tiran la curva de mejor ajuste y hacen la corrección. Eso todo el mundo sabe hacerlo. Pero la incertidumbre que toman es la mayor del certificado, que es de 0,26. Y no consideran las otras incertidumbres, ¿verdad? Entonces queda subestimado el resultado. Ahora, yo sé que hemos gastado 2 horas en pasar de 0,26 a 0,28 y que de repente usted dice eso. Bueno, así somos los metrólogos. De repente el formalismo es lo que distingue un buen resultado formal de uno que no lo es, ¿verdad? Este es el método que yo recomendaría si ustedes eventualmente quieren aplicar las correcciones de un certificado de calibración. Termino con una última reflexión. Vea que estos resultados están basados en un experimento en el que yo realicé una única medición con ese termómetro y esa única medición es de 27 grados Celsius. Es decir, yo en todos los casos medí una temperatura de 27 grados Celsius. Si yo comparara los valores, digamos, siendo este el 27, el primero me dio 27 con más menos 0,87, una cosa como así. Eso me dio el primer método, ¿verdad? El segundo método me da una cosa más chiquitita, me da 26,85, anda por aquí. Pero con una incertidumbre más pequeña. Y el tercero, incluso puede ser como así, ¿verdad? Y el tercero me da 26,93, que anda por aquí. Anda un valor aquí en medio, 26,93, pero con una incertidumbre más pequeña. Reflexión final. Evidentemente, el tercer método es el más preciso. Me define cuál es el mejor valor de ajuste de una curva con la menor incertidumbre posible. El tercer método. ¿Qué pasa? Que implica un poquito de esfuerzo, porque sacar la curva de mejor ajuste implica que se ajusten linealmente todos los puntos. Esa es la forma en que uno debería usar los certificados de calibración, usarlo para poder reportar el valor de una medida, ¿verdad? Esa es la forma correcta en que se hace.
En este país nadie sabe hacerlo más que ustedes. Y tal vez el grupo del año pasado. Y podría ser que el del año antepasado. No, y el año primero no lo saben hacer, yo sé que no. Pero sí, pues me lo dijeron. No, hay cosas que usted prefiere no averiguar, ¿verdad? Pero esta es la forma correcta en que se interpola dentro de un certificado de calibración. Hay un señor colombiano muy bueno que tiene cursos en línea de cómo hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Pero este es el enfoque de la GUM. No lo recuerdo, pero es muy bueno, ¿no? ¿Verdad? Es bastante bueno porque él enseña a nivel técnico cómo interpretar datos de un certificado de calibración. Voy a ver si lo encuentro por ahí. Hay un curso en línea que él da un poquito de esto. No lleva a este nivel de detalle, obvio que no. Profe, digamos, si no me diera lineal, uno tiene Vea. la opción de linealizar. Si no le di la lineal, tiene la opción de linealizar. Pero usted no va a linealizar un conjunto de puntos que parecen ahí un montón de zancudos, ¿verdad? Otra cuestión, linealizar, ¿Sí? o es como hacer un cube. ¿Sí? De hecho, digamos, usted puede linealizar. Si no fuera lineal y se ajusta a un modelo cuadrático, también puede hacerlo. O a un logarítmico, alguno de esos. Se puede hacer. Es práctico, sí. Ahora, si no es lineal, siempre está el método tipo 1 chambón. Cuando es muy aleatorio, entonces usted dice, no, la verdad, tirar un modelo lineal tal vez no vale la pena, ¿verdad? Pero si tienes un comportamiento lineal, más bien yo lo que recomiendo es el método 2 o el 3, cualquiera de los dos, ¿verdad? El 2 tiene la ventaja de que no hay que estar haciendo correcciones, porque usted tiene una corrección constante para todos los datos. El 3 tiene la ventaja que es más preciso, pero tienes que estar haciendo la corrección constantemente. Como ahora ya se usan hojas electrónicas para todo, entonces se hace. Lo único es que usted tiene, cada vez que recibe el certificado de calibración, si usted es el gestor de calidad y lo contratan, el trabajo suyo es modificar todas las hojas electrónicas de todos los equipos, que pueden ser 2000 instrumentos, para que los valores de corrección estén correctos. O programar una inteligencia artificial que lo haga. Que también, pero ya eso es otra cosa más tecnológica. Si usted lo que tiene son poquitas hojas electrónicas, nada cuesta. En una mañana usted actualiza todo eso y lo valida. Y en un sistema de calidad no es solo modificar la hoja, es que validar la modificación de hoja. Así funciona. Entonces, depende de lo que usted quiera, pues también puedes hacer eso, Joaquín. Lo que les digo es, bueno, esta es la forma correcta en que se hacen interpolaciones desde un certificado de calibración. Esta es la forma correcta que uno debería emplear para interpolar los datos de un curso de termodinámica. Cuando usted mide entalpía y entropía y usted quisiera saber cuáles son las incertidumbres de la entalpía o entropía, esto es lo que habría que hacer. Chicos, vean, dimensionen un poco cuánto saben y cuánto les falta por saber. Eso es tal vez el asunto. Y yo creo que esa página de la GUM, eso es justamente lo que a nosotros nos dice. La GUM está ahí solo para generar problemas. No dice nada. Puede ser, sí, puede ser. Por eso estamos aquí, porque de repente, por eso yo les dije al inicio que la relación de la GUM es amor-odio. Te tira una idea, pero como no la explica tan bien, al final lo que uno se va es con una duda llena de morbo. Lo que le dice a usted la GUM es, usted no sabe, ve a ver cómo averigüe. Si fuera una tarea para este curso, me hubiera quedado yo. Sí, posiblemente, y más de uno, digamos, por eso no la ha logrado comprender totalmente. Te escucho. ¿Cómo? Se le resta eso porque es la corrección que sale de haber tomado esto que es el BDT y evaluarlo aquí en 27 grados Celsius. Eso es lo que hace esa corrección. Bueno, chicos, denme chancecito porque estoy con muchas cosas. La tarea no va a estar de aquí el jueves. Les voy a dar el ejercicio extra el jueves. Eso sí, los dejo respirar un poquito, pero entonces esta semana aprovechemos para ir definiendo algunas ideas del proyecto. Ir redactando algunas ideas, ir hablando. A veces hay cosas que a nosotros nos siguen atrayendo de esta carrera, que es la parte creativa. Y este es el punto donde tenemos que utilizar un poco lo que sabemos para hacer el planteamiento de un proyecto que sea bonito, ¿verdad? Nos vemos el jueves. Les agradezco su paciencia, chicos.